Imagina que estás caminando por la vida con una sensación de paz relativa, tal vez incluso confiando en las personas que te rodean, sin sospechar que hay alguien cerca de ti, alguien que parece ser una presencia agradable, incluso carismática, pero que en realidad está moviendo los hilos de una manera insidiosa. Su comportamiento parece normal, incluso admirado por algunos, pero lo que no ves es el daño que lentamente está causando a tu salud mental, emocional e incluso a tu identidad. Ahora te pregunto, ¿alguna vez has sentido que algo no está bien con una persona en particular? ¿Alguna vez has experimentado una sensación de incomodidad, como si estuvieras rodeado por una niebla invisible que te impide ver con claridad, pero que al mismo tiempo te hace sentir atrapado en una red que no? ¿Sabes cómo escapar? Esa sensación de estar atrapado en una relación donde la dinámica parece estar distorsionada, donde tú eres el que cede constantemente, el que se adapta, el que siente que algo no cuadra pero no puede identificar qué. Esto, mis amigos, podría ser una de las señales más silenciosas, pero a la vez más peligrosas, de la manipulación narcisista. No hablo del tipo de narcisista que conocemos de las películas, el que grita y exige atención a todo momento. Hablo del narcisista silencioso, del encubierto, ese que se oculta detrás de una fachada perfectamente construida, un maestro del disfraz, alguien que ha aprendido a controlar y manipular la percepción de los demás sin hacer ruido, sin levantar sospechas. Y aquí, en esta narrativa, es donde te invito a mirar más de cerca, a descubrir las señales que te rodean. Primero, imagina que te encuentras con alguien que parece absolutamente encantador, alguien que es muy bueno para hacerte sentir especial, como si fueras la única persona en el mundo que importa. Te elogian constantemente, te hacen sentir único, te llenan de atención cuando te necesitan. Pero no es un elogio sincero. Hay algo debajo de la superficie que te hace sentir incómodo, como si estuvieras siendo evaluado, observado, manipulado. Es el tipo de persona que se gana tu confianza rápidamente, pero que al mismo tiempo te deja con una sensación de desconcierto, una sensación de que siempre hay algo más detrás de sus palabras, algo que no puedes atrapar completamente. El narcisista encubierto no necesita la atención constante como el narcisista grandioso. En lugar de llamar la atención de manera ruidosa, se esconde en la oscuridad, buscando victorias silenciosas. Y es esta calma inquietante la que más tarde te atrapará. Poco a poco empiezas a preguntarte, ¿por qué me siento agotado después de interactuar con esta persona? ¿Por qué cada vez que salgo de una conversación con ellos, siento que he dado más de lo que he recibido? Y sin embargo, no puedo explicar cómo o por qué. Una de las señales más desconcertantes de un narcisista encubierto es su capacidad para jugar el rol de víctima. Parecen necesitar constantemente tu apoyo, pero en lugar de mostrarse vulnerables de una manera genuina, lo hacen de forma que se convierte en una demanda. Se presentan como los sufridos, los incomprendidos, aquellos que siempre parecen estar lidiando con algún tipo de injusticia o sufrimiento personal, pero nunca muestran ninguna verdadera resolución o capacidad para enfrentarlo. Te hacen sentir que tu tarea, tu obligación, es ser su salvador. Pero a medida que avanzas, te das cuenta de que, a pesar de todo tu esfuerzo, nunca hay una mejora real en su vida. Simplemente te utilizan como un refugio emocional para sus propios fallos, mientras que tú, sin saberlo, sigues siendo drenado de energía. Esta dinámica de victimización es insidiosa porque te hace sentir culpable si no estás allí para ellos. El narcisista encubierto es un experto en hacerte sentir que tú eres el que está fallando, no ellos. La culpa que te infunden te consume, incluso cuando te das cuenta, de manera lógica, de que no puedes salvarlos, de que su sufrimiento es algo que han elegido mantener, no algo que debes cargar por ellos. Pero quizás la señal más alarmante, la que te hace despertar finalmente,
es el sentido de confusión constante. Ellos no son como las personas con las que tienes relaciones genuinas. Con el narcisista silencioso, todo parece un juego de sombras. Te dicen una cosa y luego te muestran algo diferente. Te prometen una cosa y luego te desilusionan sin explicar por qué. Te conviertes en un espectador de un teatro mental donde las reglas del juego no están claras, pero las consecuencias sí lo son. Te sientes peor cada vez. Te sientes más pequeño, más dependiente de su aprobación, más perdido en su manipulación. Por supuesto, el narcisista encubierto es un maestro en la manipulación emocional. No te insultan abiertamente, no te atacan directamente. En lugar de eso, usan tácticas más sutiles, como el gaslighting, el cual consiste en hacerte dudar de tu propia percepción de la realidad. Te hacen pensar que eres el que está exagerando, el que está siendo demasiado sensible. Cuando tú te sientes confundido o molesto por algo que hicieron, te dicen, no sé de qué hablas, eso nunca sucedió. Estás interpretando las cosas mal, y con el tiempo comienzas a cuestionar tu propia realidad hasta que ya no estás seguro de lo que es verdad y lo que no lo es. Al mismo tiempo, hay algo más que empieza a suceder. La pérdida gradual de tu sentido de identidad. En un principio, te parecía que había algo único en tu relación con esta persona, pero conforme avanzan las interacciones, te das cuenta de que ya no eres la misma persona que eras antes. El narcisista encubierto tiene esta habilidad peligrosa de disolver tu sentido de sí mismo. En lugar de apoyarte en tu crecimiento, te hacen sentir inseguro, indeciso, como si no pudieras ser tú mismo sin su aprobación, y, en ese proceso, se apropian lentamente de tu confianza, tu autoestima, tus metas. Finalmente, lo que se vuelve más evidente es la falta de responsabilidad de la otra persona. Nunca son responsables de sus propios errores. Si algo sale mal, si algo no funciona, siempre es culpa de los demás. Siempre hay una justificación, una excusa para todo. Nunca hay una verdadera reflexión sobre cómo podrían haber causado daño o cómo podrían haber mejorado. Y te das cuenta de que te han arrastrado a un ciclo donde siempre eres tú quien debe ser el que pide disculpas, el que da más, el que acepta más. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedes detectar estos signos antes de que te atrapen por completo en la red de un narcisista encubierto? La respuesta es aprender a reconocer las señales, a ver más allá de las fachadas, a ser consciente de las tácticas sutiles que utilizan para controlar y manipular tu percepción. Pero también la respuesta es más profunda. La verdadera transformación ocurre cuando empiezas a poner límites saludables, cuando empiezas a reconocer tu propio valor sin depender de la validación externa. Y al hacerlo, te liberas no solo del narcisista, sino de todas las relaciones que drenan tu energía y tu sentido de ser. Si este tema te ha resonado, si las palabras que acabas de escuchar han encendido una chispa de conciencia, te invito a seguir explorando, porque el camino hacia la libertad, hacia la autenticidad, comienza con reconocer los patrones de manipulación que se presentan en la vida cotidiana. Y, lo mejor de todo, es que al hacerlo, podrás vivir una vida más plena, más libre y, sobre todo, más consciente de ti mismo. Este es solo el comienzo. Si te interesa profundizar más en cómo identificar y manejar estas relaciones, qué hacer una vez que las reconozcas y cómo mantener tu paz mental intacta, suscríbete y acompáñanos en el siguiente video. Juntos, podemos descubrir más sobre cómo recuperar tu poder personal, cómo identificar a aquellos que te están drenando sin que lo notes, y cómo vivir una vida más auténtica, más consciente. Este es un tema que muchos no quieren ver, pero es esencial para nuestro bienestar. Así que, comenta, comparte, y no olvides suscribirte para más contenido profundo y transformador. Es posible que en este momento, mientras sigues leyendo, ya estés comenzando a hacer conexiones con personas en tu vida,
Personas que quizás no se ajustan a los estereotipos de lo que se considera un narcisista clásico. Son personas que, en apariencia, son encantadoras, generosas y tal vez hasta carismáticas. Pero al mismo tiempo, sientes algo en tu interior que te dice que algo no está bien, que algo no cuadra, que hay algo que no puedes poner en palabras, pero que te hace sentir incómodo. A menudo, este tipo de narcisista no es tan obvio como el tipo de persona que constantemente exige atención y admiración. No, el narcisista silencioso o encubierto es mucho más sutil. Está ahí, pero se disfraza. Son personas que no parecen tener la necesidad de ser el centro de atención todo el tiempo, pero, curiosamente, terminan tomando el control de las situaciones a su manera. Y esto es precisamente lo que hace que sea tan difícil detectarlos. Están escondidos en las sombras de tu vida, manipulando las dinámicas, y antes de que te des cuenta, te encuentras atrapado en su red emocional, sin saber cómo escaparte. Sí, aquí donde la confusión empieza a instalarse, y donde el narcisista silencioso comienza a jugar con tu mente. El primer signo importante que debes observar es su habilidad para crear una fachada de perfección inalcanzable. Mientras que algunos narcisistas se entregan a las grandes exhibiciones de éxito, el narcisista encubierto prefiere las pequeñas maniobras discretas. Se presenta como alguien extremadamente competente, equilibrado, carismático y muy respetado por su entorno. Es como un camaleón que se adapta a cada situación, dejando siempre una impresión de ser la persona ideal en cualquier contexto. Pero aquí está la clave. Esa perfección que presentan no es auténtica. Es una construcción cuidadosamente diseñada para que tú, como observador, los veas como personas inalcanzables, sin fallas, dignas de confianza. Pero hay algo que sientes en lo profundo, algo que te dice que esa fachada no es todo lo que parece. El narcisista silencioso sabe perfectamente cómo manipular su imagen, cómo jugar con las emociones de los demás sin hacer ruido. En este punto, muchas veces ni siquiera te das cuenta de que estás siendo manipulado, ya que las tácticas son tan sutiles que puedes pasar años sin percibirlas. La manipulación psicológica no es agresiva ni ruidosa. Se despliega suavemente, como un río subterráneo que lentamente va erosionando los cimientos de tu autoestima. La segunda señal clave es la constante falta de empatía real. Un narcisista encubierto puede parecer muy atento, incluso generoso, en algunos casos, pero su capacidad de sentir empatía genuina es limitada o incluso inexistente. Ellos pueden escuchar tus problemas, ofrecerte palabras de consuelo, pero esa empatía rara vez se traduce en un interés real por tu bienestar. Si en algún momento expresas una emoción negativa, como tristeza o frustración, el narcisista puede restarle importancia o, peor aún, volverse defensivo. Ellos no comprenden la profundidad de tus sentimientos porque en su interior no se preocupan realmente por los demás. Todo gira alrededor de ellos, incluso cuando parece que están centrados en ti. En muchas ocasiones, cuando compartes algo personal o vulnerable, el narcisista encubierto puede hacer comentarios que descalifican tu experiencia, aunque lo haga de manera sutil, casi imperceptible. Esto crea un ciclo en el que te sientes incapaz de confiar en tus propias emociones. El efecto de esto es devastador. Te empiezas a cuestionar a ti mismo. Dudas de tu juicio, de tu valía, de tu capacidad para distinguir entre lo que es real y lo que no lo es. La tercera señal se refiere al control sutil pero efectivo que logran ejercer sobre ti, aunque no lo hagan de manera obvia, como un narcisista grandioso que exige atención y subordinación constante. El encubierto se las arregla para mantener las riendas de la relación. Son expertos en plantar la semilla de sus deseos y manipular tus decisiones, pero siempre de manera indirecta, sin que tú siquiera lo notes. Tal vez te encuentres tomando decisiones que, en retrospectiva, parecen estar siempre alineadas con sus intereses,
pero en el momento no te das cuenta de que has sido influenciado por ellos. El narcisista silencioso sabe cómo hacer que todo lo que dices y haces gire en torno a sus necesidades, mientras que al mismo tiempo te hace creer que estás tomando las decisiones por ti mismo. Esto puede ser tan insidioso que poco a poco terminas perdiendo el control de tu propia vida sin ni siquiera ser consciente de ello. La cuarta señal es el uso del gaslighting. Como mencioné antes, el gaslighting es una forma de manipulación emocional en la que la persona te hace dudar de tu propia percepción de la realidad. Esta es una de las tácticas más poderosas de un narcisista silencioso. Harán que cuestiones tus propias experiencias, emociones y recuerdos, lo que puede llevarte a una especie de confusión constante. Te dicen cosas como: eso nunca sucedió, estás exagerando. ¿Por qué siempre ves lo negativo? Todo con el fin de invalidar tu percepción de los hechos y reducir tu capacidad de tomar decisiones por ti mismo. El gaslighting no es solo un incidente aislado, es un patrón persistente que mina tu sentido de autoestima y confianza en ti mismo. Con el tiempo, puedes comenzar a dudar de ti mismo y preguntarte si estás loco, si eres el problema. Y eso es exactamente lo que el narcisista quiere: hacerte sentir inseguro y dependiente de ellos para tu propia validación. La quinta señal es su estrategia de aislamiento. Aunque no lo hagan de manera abierta, el narcisista encubierto comienza a apartarte de las personas que te apoyan, especialmente si estas personas no están alineadas con sus intereses. Este aislamiento suele ser muy sutil y puede presentarse de muchas formas: comentarios pasivo-agresivos sobre tus amigos, familiares o compañeros de trabajo que te hacen sentir incómodo en su presencia o que te generan dudas sobre su lealtad. Así, de manera paulatina, el narcisista se convierte en tu única fuente de apoyo, haciendo que dependas aún más de ellos. Este tipo de aislamiento crea una dependencia emocional, lo que hace que te sea aún más difícil reconocer la manipulación. Te conviertes en una isla, con el narcisista como tu único puerto seguro, aunque sabes en el fondo que algo no está bien. La sexta señal tiene que ver con la falta de responsabilidad personal. Cuando algo sale mal, siempre es culpa de los demás. Siempre hay una excusa. Nunca admiten su responsabilidad en los problemas, incluso si su comportamiento es la causa directa de los conflictos. Se proyectan como víctimas, incluso cuando son los perpetradores de la situación. La falta de responsabilidad es una característica esencial del narcisista silencioso. Esto es parte de lo que hace que sea tan difícil de identificar, porque el narcisista encubierto tiene una habilidad asombrosa para manipular los eventos y redirigir la culpa hacia otros. La séptima señal es la competencia para hacerte sentir que eres insuficiente. Pueden hacer que dudes de tu propio valor sin decirlo explícitamente. No te insultan abiertamente, pero con sus comentarios y actitudes te hacen sentir que nunca eres lo suficientemente bueno, lo suficientemente interesante o lo suficientemente capaz. A menudo lo hacen mediante críticas disfrazadas de consejos, sugerencias o incluso elogios ambiguos que dejan una sensación de inseguridad. La clave aquí es que siempre te hacen sentir como si estuvieras en deuda con ellos, como si necesitaras su aprobación para ser valioso. Y por último, la octava señal es su capacidad para manipular tu identidad. De forma gradual, el narcisista silencioso empieza a moldearte según sus deseos. Tú mismo te transformas en la versión que ellos necesitan que seas para validar su ego. Dejas de ser tú mismo para convertirte en una versión idealizada de lo que piensas que el narcisista quiere que seas, siempre buscando su aprobación. Y cuando finalmente te das cuenta de esto, ya has perdido una parte de ti mismo, porque todo lo que querías era el afecto, la atención y la validación de esa persona. Y aquí estamos. Has recorrido un largo camino, has identificado las señales más sutiles,
pero igualmente devastadoras, del narcisista encubierto. Te has enfrentado a la verdad incómoda de cómo su manipulación ha afectado tu vida. Y ahora, la pregunta que queda en el aire es la siguiente: ¿qué hacer con esta información? Sabemos que el conocimiento es poder, pero también sabemos que el verdadero poder radica en la acción. Ahora que has reconocido las dinámicas, las tácticas y los patrones del narcisista silencioso, la batalla real comienza, porque el hecho de que ahora sepas cómo opera el narcisista encubierto no significa que la lucha haya terminado. De hecho, es solo el principio de una nueva fase. La fase de recuperación, resistencia y autodefinición. Lo primero que debes entender es que este camino no será fácil. Sanar de una relación con un narcisista encubierto es un proceso desafiante y es normal sentirse desorientado y abrumado en algunos momentos. Después de todo, ¿cómo reconstruir tu confianza cuando te has estado cuestionando a ti mismo durante tanto tiempo? ¿Cómo empezar de nuevo cuando el control emocional que el narcisista ejerció sobre ti era tan absoluto que ahora parece que no puedes encontrar una salida? Pero permíteme ser claro, la salida existe. La primera parte de este proceso es aceptar que no hay ningún poder externo que pueda salvarte, salvo tu propia determinación y voluntad de actuar. Esto no es un proceso en el que alguien más va a tomar el control de tu vida y decirte qué hacer. Es tu vida, tu libertad y tu responsabilidad recuperar todo lo que te pertenece. Aquí, lo que debes hacer es un viaje de autodefinición, en el que cada paso que des será un paso más hacia tu propia autonomía emocional. Pero este no es un camino rápido. Es un viaje lento y deliberado que requiere de mucha paciencia, coraje y persistencia. El primer paso para comenzar este viaje es aprender a establecer límites saludables. Esto puede sonar simple, pero en la práctica es uno de los aspectos más difíciles de manejar cuando se trata de un narcisista encubierto. ¿Por qué? Porque, como mencionamos antes, los narcisistas silenciosos son expertos en hacerte sentir culpable por cualquier intento de poner límites. Ellos son los maestros en manipular la culpa, de tal forma que te harán sentir que lo que estás haciendo es egoísta, que estás siendo insensible o que simplemente estás abandonando a alguien que te necesita. Esto es una estrategia emocional completamente calculada para que no puedas protegerte. Recuerda, en una relación sana, poner límites es una forma de cuidar de ti mismo, no es un acto de agresión o rechazo hacia los demás. Y este es un principio que debes internalizar profundamente. Los límites no solo son para protegerte de los demás, sino que también son para proteger tu sentido de identidad. Sin ellos, te perderás a ti mismo en las demandas, expectativas y manipulaciones de los demás. La clave para liberarte de la influencia de un narcisista encubierto es aprender a decir no sin sentir que debes disculparte por ello. A medida que comienzas a poner límites más firmes en tu vida, algo extraordinario comienza a suceder. Tu autoestima comienza a sanar. Al principio puede ser un proceso doloroso y confuso. Puede que sientas que te estás alejando de las personas o que pierdes la conexión con aquellos que antes parecían ser una fuente de apoyo, pero te aseguro que con el tiempo descubrirás que los límites no solo están protegiendo tu espacio emocional, sino que también están permitiendo que te conectes con tu verdadero yo. Esta reconexión es el primer paso hacia la independencia emocional, un paso hacia la recuperación de tu identidad que el narcisista silencioso había robado de ti. Pero establecer límites no es lo único que puedes hacer. Es fundamental que también aprendas a reconocer tus propias emociones sin la interferencia de las manipulaciones del narcisista. ¿Cómo te sientes cuando te rodeas de personas que te exigen algo, que te manipulan emocionalmente o que juegan con tu mente? El narcisista encubierto crea una niebla emocional a tu alrededor,
donde te resulta casi imposible entender tus propios sentimientos. Te hacen sentir que no puedes confiar en ti mismo, y esta falta de confianza en tu propio juicio es precisamente lo que el narcisista busca cultivar. Por lo tanto, la tarea que tienes por delante es reconstruir tu capacidad de sentir, de confiar en tus emociones y de validar tus propios pensamientos. Comienza con pequeños pasos. Cada vez que sientas que tus emociones están siendo manipuladas o distorsionadas, da un paso atrás y reflexiona sobre lo que realmente sientes. ¿Tu enojo es válido? ¿Tu tristeza es justificada? No dejes que el narcisista te haga dudar de ti mismo. La recuperación de tu confianza comienza con el permiso para sentir lo que sientes, sin juicio. A medida que avanzas en este proceso, es importante que busques apoyo en las personas que realmente te entienden y te apoyan. A veces, un narcisista encubierto crea un ambiente en el que te sientes completamente aislado, y eso hace que sea más difícil salir de su influencia. Conecta con aquellos que te respetan, que te valoran y que te ayudan a recordar quién eres realmente. Estas personas, aunque pocas, serán tu ancla cuando te sientas perdido o atrapado en la manipulación del narcisista. Además de establecer límites y reconstruir tu confianza, otro paso crucial es trabajar en tu independencia emocional. El narcisista encubierto necesita que dependas emocionalmente de él para mantener su control. Liberarte de esa dependencia es vital para tu recuperación. Tómate el tiempo para redescubrir lo que te gusta hacer, lo que te apasiona y lo que te hace sentir pleno. Reconectar con tus propios intereses y pasatiempos es una manera poderosa de volver a establecer tu independencia emocional. A medida que te empoderas y te alejas de la influencia del narcisista, empezarás a sentirte más libre, más ligero y más capaz de tomar decisiones por ti mismo. Ahora, la pregunta es, ¿estás dispuesto a dar el siguiente paso? ¿Estás listo para recuperar tu vida, tu sentido de identidad y tu paz emocional? Este viaje no será fácil, pero es el único camino hacia la verdadera libertad emocional. Tú mereces sanar, y para hacerlo necesitas romper las cadenas que el narcisista ha colocado sobre ti. Si este video te ha resonado, si alguna de estas palabras ha tocado algo profundo dentro de ti, no dudes en dar el siguiente paso. Suscríbete a nuestro canal para seguir explorando juntos cómo liberarte de las influencias tóxicas en tu vida, cómo establecer límites más firmes y cómo recuperar tu autonomía emocional. Comparte este video con alguien que crees que lo necesita. Juntos podemos formar una comunidad que se apoya mutuamente en este viaje de sanación. En el siguiente video, profundizaremos aún más en las herramientas prácticas que puedes usar para liberarte de la manipulación de un narcisista. Hablaremos de cómo fortalecer tu mente y corazón y cómo protegerte de futuros manipuladores. No querrás perderte lo que viene, así que asegúrate de estar suscrito. Tú eres más fuerte de lo que crees y la libertad te espera.